Estimados ingenieros, un cordial saludo. El tema que estaríamos tratando el día de hoy son celdas de manufactura, las cuales vamos a definir a través de algunos ejemplos para que nos quede bien claro en qué consisten ese tipo de modelos orientados a mejorar los sistemas de producción y al suministro de materiales dentro de plantas de producción y sistemas organizados. Entonces, las celdas de manufactura, ingenieros, básicamente son unidades centrales de fabricación o procesamiento de piezas o semielaborados dentro de una planta de producción, que lo que permiten es suministrar esas piezas en una cantidad, en una calidad y en una oportunidad o en un tiempo esperado para que los demás procesos de esa planta de producción se abastezcan de todas esas piezas, componentes o semielaborados y puedan realizar sus productos terminados. En síntesis, una celda de manufactura es como si tuviéramos una planta dentro de la planta o si tuviéramos una fábrica dentro de la fábrica, llamémoslo así en unos términos más coloquiales. Estas unidades o estas celdas de manufactura podemos decir que son muy autónomas, manejan sus propios suministros de materiales, tienen sus propios coordinadores o auxiliares de producción que las manejan internamente, también tienen sus propios inventarios y lo que hacen es que reciben pedidos, solicitudes de las demás líneas de producción de la planta y estas lo que se encargan es de cubrir esas necesidades, produciendo esos materiales o esas piezas para que toda la demás planta de producción o las líneas de producto terminado estén permanentemente abastecidas. Estas celdas de manufactura las encontramos en varias compañías, muchas empresas de estas son compañías muy grandes que requieren unos sistemas de producción muy rigurosos con unos estándares sumamente altos. Se pueden observar algunos ejemplos como ensambladoras de autos, donde internamente tienen su propia fábrica de toda la cojinería o internamente tienen una mini fábrica o una mini planta o una celda de manufactura que fabrica todo lo que son sus escapes, sus mofles, todo lo que tiene que ver con los silenciadores. Toda esa serie de productos se fabrican en una especie de planta pequeña o celda de manufactura dentro de la planta grande. Ellos que hacen internamente, hacen un abastecimiento de esos materiales para que esas plantas de producción o esos demás procesos siempre estén abastecidos y no se vayan a quedar sin esos materiales y puedan hacer las entregas de acuerdo a lo que tienen acordado. En la página van a encontrar un poco más de teoría que les ilustra más todo lo relacionado con celdas de manufactura y vamos a observarlo con este ejemplo. Acá les voy a mostrar una distribución en planta, un layout de una planta industrial, una planta de producción que fabrica diferentes tipos de productos. La fábrica es de un concepto metal mecánico y vamos a observar este layout y a identificar cada uno de los puntos que la identifican y a identificar cuál es la celda de manufactura que se encarga de alimentar de diferentes tipos de materiales o semielaborados el resto de la planta de producción. En esta distribución en planta vamos a lograr identificar todo un sistema de producción completo. Van a haber varias líneas de producción y va a haber un área específica que es como una mini planta, un centro de mecanizado que sería nuestra celda de manufactura y es quien se encargaría de abastecer de piezas, componentes al resto de las líneas para realizar su proceso. Entonces, haciendo un recorrido podemos identificar acá una serie de procesos. Dentro de estos procesos podemos identificar acá diferentes tipos de línea. Esta sería una de las líneas. Acá tenemos otra línea de producción. Esta otra línea normalmente son líneas de ensamblaje. Acá tenemos otra línea de ensamblaje. Por acá tenemos otro proceso. Entonces cada uno de estos módulos o de bloques son líneas de ensamblaje. Todas estas líneas de ensamblaje van a entregar productos diferentes, pero esos productos van a tener unas piezas o algunas partes en comunes que son suministradas por un área central, que para nuestro caso y lo que estamos observando sería nuestra celda de manufactura. Acá la podemos observar. Toda esa serie de máquinas troqueladoras que vemos en esta área, todas juntas,
todas en un centro totalmente definido específicamente dentro de la planta de producción, sería nuestra celda de manufactura. En este caso la estaríamos denominando toda un área de centro de mecanizado o la celda de manufactura de mecanizado, quien se encargaría de realizar toda esa serie de procesos. Entonces, viendo ya una vista superior de la planta de producción, identificamos que tenemos acá toda esta área de máquinas. Son máquinas que tienen muchas cosas en común. Trabajan con materiales muy similares, están ubicadas desde un punto, desde una distribución muy específica. Cada una de ellas va a contener un operario. Cada una de estas máquinas son máquinas troqueladoras eléctricas. Todas ellas van a tener una serie de troqueles que van a realizar unos procesos especiales y específicos. Y esta área va a tener unas estanterías donde se almacenan materiales y van a entrar unas piezas y esas piezas van a salir a diferentes líneas, como lo son todas estas que tenemos distribuidas en el resto de las zonas de ensamble, las cuales van a ser abastecidas por este centro de máquinas. ¿Qué quiere decir esto? Esto es como si tuviéramos una planta, como si esto fuera una planta de producción, como si fuera una mini fábrica dentro de la fábrica general, la cual va a tener una responsabilidad interesante, que va a ser abastecer de material cada una de las demás líneas de producción. Podemos observar acá esta vista superior, donde podemos ver que el área geográfica que ocupa la demás líneas de ensamblaje es grande y que una parte de toda la planta de producción o de toda la distribución está solamente destinada para este centro de máquinas, quien tiene 3 líneas específicas dentro de la misma celda de manufactura. Tiene otras líneas o tiene unos centros específicos de mecanizado quienes van a abastecer todo esto. Para todo ese abastecimiento de materiales se utilizan estos carritos que están aquí en azul. Son diferentes carros que van entrando directamente a la celda de manufactura, se surten de materiales y luego son distribuidos en cada una de las demás líneas. Acá estamos viendo otra vista en la cual vemos que hay otra área, otra línea de producción. Esta se encuentra ya en un piso superior. En este piso superior también esta línea requiere abastecimiento de piezas, semielaborados y componentes de la celda de manufactura. O sea que la celda de manufactura tiene que tener una capacidad lo suficientemente amplia para poder abastecer toda esta serie de líneas que están demandando material por cantidades. La celda de manufactura debe cumplir con unas condiciones muy especiales, tiene que tener personal especializado que le permita de alguna u otra forma realizar todos esos procesos. Fuera de eso, la celda de manufactura tiene que tener una capacidad lo suficientemente amplia de abastecer cada una de todas las áreas o diferentes líneas de ensamblaje de la compañía. La celda de manufactura tiene que tener un personal permanente, ya sean supervisores, auxiliares de producción, coordinadores de proceso, que estén haciendo una verificación de que todo se esté cumpliendo. Debe haber unos sistemas de programación que programen cada una de estas máquinas y cada uno de los operadores que trabajan en ellas para que permanentemente tengan procesos que estén activos y que estén produciendo. Importantísimo, un flujo constante de materias primas para toda esta área, para que ellos puedan cubrir la demanda que se tiene. Y en el caso en el que estas demás líneas, quienes son clientes de esta celda de manufactura, que sería el proveedor principal de todas estas áreas, incrementen sus niveles de producción o sus turnos, la celda de manufactura debe de incrementar también su capacidad o disparar el recurso para poder cubrir. Ejemplo, si alguna de estas líneas trabaja a tiempo extra o monta un segundo turno para poder cubrir una demanda externa de producto terminado, la celda de manufactura debe tener la flexibilidad de poder adaptar su sistema de producción para poder cubrir esta demanda. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos más turnos de trabajo o se está trabajando tiempo extra
en los clientes, que son estas líneas de ensamblaje, la celda de manufactura debe de incrementar también su capacidad para poder cubrir la necesidad de cada uno de todos estos procesos. Perfecto. Después de tener claridad en lo que es una celda de manufactura, a través de ese layout que vimos en esa planta de producción, donde logramos identificar que habían diferentes áreas y que un área en específico era la celda de manufactura, la que tenía que cubrir toda esta serie, digamos, de líneas o de clientes internos que tiene. Vamos entonces a este ejercicio. Este es un ejercicio práctico que se va a realizar en Excel. Es un ejercicio ante el cual debemos de hacer unos cálculos. También nos da una serie, digamos, de máquinas que van a tener una capacidad y un recurso y nos dan una línea. Entonces, observemos cómo se estaría realizando este ejercicio y cuáles serían como las diferentes variables que debemos de tener en cuenta para llevar este ejercicio a cabo. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Vea, nos dice, usted tiene una planta de producción y la planta de producción es todo este cuadro completo, hasta acá. Toda esta línea azul, que es un área perimetral, es una planta de producción. Nos está indicando que esto lo que fabrica son unos pernos de sujeción, o sea que fabrica unos tornillos, fabrica unas piezas. Nos indica que tenemos unas líneas. Esta es una línea que ensambla un producto, esta ensambla otro. Tenemos una línea 3, una línea 4 y una línea 5. Estas líneas ¿a qué equivalen? Equivalen a los clientes. Estas líneas son las que van a pedir, las que van a solicitar, las que hay que abastecer. ¿Y de qué hay que abastecerlas? Hay que abastecerlas de pernos de sujeción, o sea, tornillos. Hay que abastecerlas a todas. Todas van a necesitar cantidades diferentes de esos pernos de sujeción. Y este bloque que tenemos acá completo, este que tiene 3 colores internos, sería nuestra célula de fabricación o nuestra célula de manufactura. La célula de manufactura está dividida en 3 zonas, zona 1, zona 2, zona 3, y todas van a fabricar lo mismo. Todas van a fabricar los mismos productos o el mismo material, que serían los pernos de sujeción. Entonces, en síntesis, tenemos las líneas, que son los clientes quienes están pidiendo material. Tenemos la celda de manufactura, que está dividida en 3 bloques internos, pero que hace lo mismo. Y este sería el proveedor que tiene que entregar materiales a cada uno de estos procesos o de estas líneas. Luego, lo que nos está diciendo el ejercicio, nos dice, usted tiene unos tornos. O sea que las máquinas o el recurso interno que va a tener esta celda de manufactura internamente van a ser tornos CNC, tornos de control numérico computarizado. Y estos tornos son los que se van a dedicar a la fabricación de esas piezas. El tema es que estos tornos que tenemos acá, cada uno tiene una capacidad. Tenemos 6 tornos para repartirlos o distribuirlos dentro de toda esta celda de manufactura. Y la idea es que estos tornos logren, hasta donde sea posible, logren cubrir lo que estas líneas están demandando. Perfecto. Ya teniendo claro que tenemos una planta, tenemos las líneas, tenemos la celda de manufactura y que estos tornos deben de ir aquí, observemos qué parámetro nos da el ejercicio. El ejercicio nos da los siguientes parámetros. ¿Qué nos está diciendo? Nos dice, vea, tenemos estas máquinas, torno 1, torno 2 y así hasta el torno 6, son diferentes máquinas las que tenemos. Nos dicen que tienen un ciclo de unidades por hora. ¿Qué es esto? Es una capacidad que cada torno tiene en una hora de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Como lo que estamos fabricando son tornillos o pernos, lo que nos está diciendo es, vea, el torno 1 tiene una capacidad de fabricar 180 pernos o 180 unidades en una hora. El torno 2, 250 unidades por hora, 180 y así sucesivamente. Si observamos esto, el torno que menos capacidad tiene sería el torno 4. El torno 4 solamente nos puede entregar 150 unidades en una hora de trabajo. Y obviamente el torno más eficiente de todos los que tenemos acá sería el torno 2.
Torno 2 tiene una capacidad de 250 unidades por hora. Entonces, ¿qué nos están dando acá? La capacidad de cada torno en unidades en una, valga la redundancia, unidad de tiempo denominada hora. Luego tenemos la línea. ¿Qué son las líneas? Recordemos que las líneas son las que tenemos acá. Son las áreas que están demandando, las que están pidiendo, las que están solicitando materiales. Cada línea de estas tiene una demanda por día, dado que la línea 1 nos solicita 4.200 unidades en un día, la línea 2 3.000, la línea 3.200, la línea 4 2.800 y la línea 5 nos está solicitando 1.500 unidades. La unidad de tiempo acá es un día completo. O sea, en un día hay que abastecer todas estas líneas con toda esta cantidad de pernos, ¿cierto? Aquí podemos hacer algo sencillo. Mire que si nosotros sumamos esto, nos da 12.700. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las 5 líneas en un día de trabajo hay que abastecerle 12.700 pernos. ¿Y quién se las va a abastecer? Estos tornos distribuidos dentro de la celda de manufactura. Continuando con los parámetros que nos da el ejercicio, también nos da aquí unos datos muy importantes. Nos dice que los días hábiles de la semana son 6, o sea que estaríamos trabajando 6 días en la semana. Pues para este caso, tranquilamente estamos identificando que estaríamos trabajando de lunes a sábado, los 6 días normales que estamos trabajando. Y nos dice que cada día de estos estaríamos trabajando 9 horas en el turno. Estaríamos trabajando un solo turno y ese turno tendríamos 9 horas de trabajo. O sea, ¿qué nos está dando acá? Nos está dando la capacidad que tiene toda esa celda de manufactura y al mismo tiempo toda la planta de producción en función a los días de la semana y en función a las horas que se estarían trabajando por día. Ok. Con estos parámetros y la comprensión que ya tenemos de lo que es una celda de manufactura y del ejercicio cómo nos está mostrando la distribución, nos pide que resolvamos lo siguiente. Esto lo resolvemos en unas tablitas que vamos a crear aquí también en el Excel. Estas tablitas ustedes las van a crear con unas fórmulas muy simples, no son nada complejas. La fórmula más compleja que hay ahí es una multiplicación, entonces realmente simple. Lo importante es que entendamos qué nos está pidiendo este ejercicio. Vamos a mirar punto por punto qué es lo que nos está solicitando. Entonces, el primer punto que nos dice, calcular la capacidad de cada torno en un turno de trabajo. Nosotros sabemos que cada torno ya nos están dando la capacidad por hora. Si nos lo están pidiendo por turno de trabajo, nos está diciendo que las horas de un turno son 9 horas. Pues obviamente aquí ya lo que hemos de construir es una tabla en la que estemos multiplicando por las horas por turno. 2. Calcular la capacidad de cada torno por semana. Si nosotros ya calculamos la cantidad de unidades que ese torno me está entregando en un turno, si nos piden por semana, pues ya nos están diciendo acá que una semana tiene 6 días. Nosotros en el punto anterior calculamos lo que un torno es capaz de hacer en un día. Ya lo que sigue pues es claro, es multiplicar esto por la cantidad de días que tiene la semana. Simple. Punto 3. Calcular la capacidad de la célula de manufactura en condiciones normales para los 6 días. Cuando hablamos de la celda de manufactura estamos hablando de todo este bloque completo. Y cuando hablamos del bloque completo lo que nos está diciendo es cuánto es capaz de hacer todos estos tornos funcionando 9 horas al día en la semana completa, o sea, en los 6 días que tenemos. O sea, sería un gran total, sería el total de lo que esos tornos son capaces de entregar en esa semana de 6 días trabajando 9 horas, claro. Luego nos piden el punto 4, calcular la demanda de cada línea por semana. Ya terminamos de calcular todo lo que es capaz de hacer los tornos, o sea, todos los tornos estarían en esta área. Ya sabemos cuánto calcula cada torno
por día, cuánto calcula por semana y cuánto es capaz de entregar todos los turnos. Luego nos están pidiendo las líneas. ¿Qué le diría la línea? La demanda. Estos son los clientes, los que están pidiendo, los que están solicitándole a la celda de manufactura los pernos de las unidades. Entonces este punto lo que nos dice es calcular la demanda de cada línea por semana. Sabemos cuánto está entregando cada línea por día y acá ya nos están diciendo cada línea cuánto estaría solicitando por semana. Sería simplemente multiplicar lo que la línea está solicitando o demandando en un día por la cantidad de días de la semana. Eso también nos daría un dato por cada una de las líneas y la sumatoria total nos estaría dando el total. Luego el punto 5 nos dice calcular la demanda total de la empresa o infraestructura industrial. Sería la sumatoria de todo lo que las líneas estarían pidiendo en la semana completa. O sea que este punto 5 tendríamos un gran total. Tendríamos un total general de toda la demanda. Observemos algo interesante acá. El punto 3 nos daría el total de lo que los turnos es capaz de entregar en una semana trabajando 9 horas. Y el punto 5 nos daría el total de lo que las líneas estarían solicitando o demandando trabajando estas 9 horas los 6 días. O sea que aquí ya podemos tener dos datos muy interesantes. ¿Cuánto es capaz la línea de entregar y cuántas unidades la celda de manufactura es capaz de entregar y cuánto le están solicitando las líneas? Con esos dos datos tranquilamente los podemos comparar y podemos identificar si realmente la celda de manufactura tiene la capacidad suficiente de cubrir la demanda que nos están pidiendo las líneas de ensamblaje. El punto 6 dice realice la distribución de los turnos por cada zona buscando que cubran la demanda. Esa distribución es que ustedes hagan una simulación en la que ustedes identifiquen, vea, este turno yo lo coloco acá el 5, acá coloco el 3, por acá voy a poner el 4 y a esta zona le voy a colocar el turno 6, el turno 2 y también le voy a colocar el turno 1. Es una simulación en la cual ustedes distribuyan los turnos tratando de buscar la mejor distribución y la mejor opción, la mejor manera de que estos turnos logren cubrir lo que estas líneas están demandando. Luego nos dice acá el punto 7. Calcule la capacidad de cada zona de trabajo según la distribución de los turnos. Como la idea que tenemos a la hora de repartir estos turnos es que ellos cubran estas líneas, o sea que lo que ellos generen internamente tenga la capacidad de darle material suficiente a la línea 1, a la línea 5, a la 4, a la 3, a la 2 y a la 1, pues lo que hay que mirar es si realmente esta distribución sí nos cubre la demanda de las líneas. Luego, ¿qué nos dice acá? El punto 8 es muy importante. Si la capacidad no cubre la demanda, ¿qué estrategias genera para cubrirla? El ejercicio nos va a dar un resultado. Ese resultado es que lo que los turnos es capaz de hacer, ya sea en un día, ya sea en una hora o ya sea en una semana, no va a ser suficiente para cubrir lo que las líneas están necesitando. ¿Qué nos está diciendo acá? En el punto 8. Si la capacidad no cubre la demanda, ¿qué estrategias genera para cubrirla? Si hacemos una redistribución de los turnos, si podemos incrementar las horas, o cómo hacemos, o si incrementamos las horas y tenemos capacidad excedente, porque probablemente cuando montemos alguna estrategia ya puede que nos genere el efecto contrario. ¿Qué es el efecto contrario? Que si nosotros incrementamos las horas de trabajo o incrementamos el número de turnos, supongamos, los turnos van a generar más unidades de las que las líneas están pidiendo. O sea que vamos a tener un efecto contrario, ya no nos van a faltar unidades, nos van a sobrar unidades. En el caso de que eso pase, cuando ustedes hagan esa distribución,
¿qué suponen? ¿Qué harían ustedes con ese inventario excedente de unidades? O sea, ¿qué podríamos hacer con ese inventario de excedente? Y al final, el punto 9 nos pide que hagamos un análisis de los resultados. O sea, ¿cuál fue la estrategia que nosotros montamos para que la celda de manufactura lograra cubrir la demanda que tienen las demás líneas? ¿Cómo distribuimos los tornos? Si jugamos con estos dos parámetros, si tuvimos que incrementar las horas de la semana o incrementar los días de la semana, pues en este caso ya estaríamos trabajando los 7 días de la semana. Hay que mirar hasta qué punto sí es viable trabajar con esto. Pero tenemos acá un dato que son las horas por turno y con esto podríamos trabajar en diferentes opciones. Si sobrepasamos cierto nivel de horas, justificar ese nivel de horas que sobrepasamos. La idea es buscar una alternativa. ¿Cuál sería la mejor opción? Primero, para garantizar de que estos tornos en estas celdas de manufactura logren cubrir la demanda y que cuando la logren cubrir no nos vaya a sobrar mucho material. Porque es que llevar esta celda de manufactura que fabrique las unidades milimétricamente exactas para cada una de estas es sumamente complejo, porque trabajamos es en función al tiempo, y esa en función al tiempo pues realmente no nos va a permitir una calibración muy precisa. Recordemos que el que nos sobren unidades no es un pecado, no es un problema. Lo importante es que no nos sobren muchas unidades y segundo, que las unidades que nos estén sobrando sepamos qué hacer con ellas, sepamos justificarlas, cómo las estaríamos utilizando a futuro, ese stock de unidades cómo nos puede servir para alguna contingencia. Es un tema más de analizarlo y de identificar qué alternativas podemos hacer con esas unidades sobrantes. Ok, ingenieros, este taller que ustedes van a realizar, este modelo que ustedes van a realizar, va a tener un poco más de simplicidad en relación a los demás trabajos que ustedes han venido entregando. En la página les va a quedar esta plantilla, que es la misma que acabamos de ver. Aquí van a tener los tornos, van a tener las capacidades, las unidades, los datos, van a tener los 9 puntos que hay que resolver y van a tener esta estructura base donde tenemos el layout y como la distribución de las zonas, ¿cierto? Pues esto ya lo acabamos de observar hace unos minutos. Ustedes van aquí a hacer la distribución, cómo quedarían los tornos de la mejor forma, de acuerdo pues a lo que ustedes contemplen que sea la mejor solución del ejercicio. Luego vamos a tener una portada, no hay que enviar un trabajo en Word, simplemente ustedes enviarían este archivo, pero obviamente aquí colocaríamos una portada en la cual estaríamos identificando pues obviamente los nombres de los integrantes del equipo de trabajo y estos puntos, que son 9 puntos que debemos de desarrollar, los estaríamos desarrollando en esta tabla. Aquí en esta hoja ustedes simplemente van a crear las tablitas con los tornos, van a hacer las multiplicaciones y van a indicar, vea, punto número 1 lo resolvimos así, punto número 2 se resolvió así, punto número 3 y al final pues estarían creando un pequeño cuadrito, un pequeño bloque donde estarían realizando el análisis de los resultados obtenidos. Qué estrategias montaron, si cambiaron horarios, si incrementaron más días, si montaron un segundo turno. O sea, lo que ustedes consideren necesario para cubrir con esa demanda. Entonces es importante que en este libro de Excel que está ahí montado en la página realicen todo el desarrollo de la actividad. Recordemos, actividad que nos plantea, portada y desarrollo de los puntos uno por uno de acuerdo, digamos, a las tablas que ustedes deban generar para realizar los cálculos específicos. Ingenieros, muchísimas gracias por la atención.